Buenos días, Buenos días. Buenos días, doctora. ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? ¿Qué tal se la pasó ayer? Bien, gracias. Comí pastel. No debo de Uf, comer al porque menos no, sí hubo pastel. no, claro, no, sí tenía que haber. Ya después otra vez compraremos otro, ya nos comeremos uno, todos juntos. Claro. Pero bueno, ya en lo que estábamos para terminar, ya vamos a terminar la traducción y ya nos falta poquito. Espérenme que aquí ya no me acomode. ¿Ya pude compartir o todavía no? Sí, ya estamos viendo su pantalla. Ok, gracias. Que luego no me no se me presenta esta cosa. Ya sé. Bueno, para continuar ya para terminar casi con este tema, pero digo terminar así de manera muy general, ¿no? Porque obviamente que haría mucho, faltaría mucho para poder comprender así a profundidad lo que estamos revisando, pero como les comentaba es solamente una idea muy general la que debemos de tener acerca de estos temas, ¿no? Aunque bien, bueno, si quisieran ustedes podrían este, ver por qué no me sale esta cosa. Este, bueno, ahora sí ya. No quiere avanzar con esta cosa. Espérenme tantito. No lo encontré. Aquí. Se me pone rebelde. Pero en fin, ahora sí ya. Pues ayer platicábamos un poco acerca del proteoma, que comentábamos que era el estudio de, de la, de la colección, el conjunto de proteínas expresadas en una línea celular, en un tejido, y además también estudia la interconexión que existe o las redes que existen que se forman a partir de todos estos conjuntos proteicos expresados en las líneas, en las diversas líneas celulares y o tejidos, ¿no? Entonces, platicábamos rápidamente acerca de que esta información podría ser de utilidad en muchos aspectos en la parte clínica, que van desde poder seleccionar moléculas que pueden funcionar como biomarcadores en diversas enfermedades. Esto es una herramienta o una línea de estudio muy importante actualmente, el proteoma, no solo en cáncer, sino en muchas enfermedades, así como están estos proyectos de genoma para estudiar cáncer y las enfermedades que le interesan a los grupos de investigación. Así también hay proyectos a nivel mundial que se centran, se enfocan en el estudio de proteoma, ¿no? Y este estudio de proteoma les permite tener un panorama más amplio respecto a qué es lo que está ocurriendo con la expresión de las proteínas en los tejidos y cómo las proteínas interactúan entre ellas, ¿no? Recordando que para que puedan interactuar, pues las proteínas pues requieren este proceso o pasar por este proceso que comentábamos ayer, que se conoce como plegamiento, que si bien puede ser dirigido, que puede, si bien ser adoptado por las características propias de los aminoácidos y las moléculas que conforman a las cadenas polipeptídicas, pues también se requieren en un momento determinado estas proteínas que platicábamos ayer, que se conocen como proteínas de choque térmico, que les recuerdo, ¿no? Cuando se habla de proteínas de choque térmico, pues no nos vamos a limitar solamente a pensar en que participan solamente en procesos de plegamiento, tienen diversas funciones
muy importantes ya descritas para este conjunto de proteínas, pero para fines de nuestro tema nos interesa tratar a las proteínas de choque térmico como proteínas tutoras o chaperonas o chaperoninas que van a participar en este proceso que se conoce como plegamiento, ¿no? Que el plegamiento, pues yo creo que ya todos ayer platicábamos rápido acerca de esto, o se refiere a este proceso en el cual las proteínas adquieren una estructura tridimensional que va a ser un estado en el que va a conocerse como la conformación nativa o el estado de mínima energía, y este es un proceso fundamental, obviamente, para fines de función de la proteína, ¿no? Existen enfermedades, creo que ayer Yailene mencionaba algunas enfermedades asociadas a plegamientos incorrectos de proteínas, como la fibrosis quística, el enfisema pulmonar. Como verán aquí, están marcadas las proteínas en las cuales hay un plegamiento anómalo y por lo tanto pues se producen estas enfermedades, ¿no? En el caso de la fibrosis quística, pues es una enfermedad congénita, ¿no? Es una enfermedad asociada a un defecto genético en el cual hay una proteína que es una proteína transportadora de cloruros que no se plegó de manera correcta y pues obviamente da como resultado una enfermedad bastante compleja, ¿no? Y difícil de tratar y que requiere cuidados extremos, ¿no? Que van desde el tipo de alimentación, que tiene que ser una alimentación bastante selectiva para poder por lo menos disminuir de alguna manera la cantidad de mucosidad, si no mal recuerdo, en sus pacientes, ¿no? De hecho, alguna vez escuché alguna plática que en Oaxaca había muchos pacientes con fibrosis quística, no sé qué tan frecuente sea, pero según la plática que escuchaba unos compañeros que trabajan esta línea de investigación, comentaban que ahí han encontrado bastantes pacientes con esta enfermedad. Entonces no sé si les interesa saber más de esta enfermedad, pues también podrían estudiar un poco más acerca de ella. No sé, este, supongo que en genética la revisarán. Y el enfisema pulmonar, pues obviamente que llevan neumología, ¿no? En neumología verán ya las características del enfisema pulmonar y las causas de enfisema pulmonar, pero en el caso de esta enfermedad, pues igual existe una proteína, la alfa-1 antitripsina, que igual adquiere una estructura tridimensional anómala, un plegamiento anómalo, y por lo tanto, pues entonces se va a llevar a cabo, no puede llevar a cabo la función para la cual fue diseñada de manera correcta y por lo tanto, pues se desarrollarán estas enfermedades, ¿no? Entonces, siempre hay una relación entre plegamientos incorrectos y una disfunción celular, obviamente por la falta de función o la pérdida de función de las proteínas que adquieren un plegamiento incorrecto o que pierden el plegamiento. Entonces, existen otras enfermedades, como platicábamos ayer rápidamente, a las cuales se les clasifica como enfermedades amiloides o amiloidosis, en la cual estas enfermedades están asociadas a errores del plegamiento, en la cual van a haber formaciones irreversibles de agregados fibrilares, y estos agregados fibrilares pues son insolubles, y estas estructuras que se forman son conocidas como amiloides, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades que se pueden clasificar en este grupo, pues sería el Alzheimer, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la diabetes tipo 2, que como ustedes saben perfectamente es una de las enfermedades más comunes en nuestro medio, y la encefalopatía espongiforme bovina, ¿no? Entonces, estas enfermedades se observan y gracias a la formación de errores o al desarrollo de errores durante el plegamiento
de diversas proteínas y que van a dar como resultado, pues, desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, las amiloidosis, bueno, se relacionan con anormalidades, como ya mencionamos, en la estructura de proteínas. Como ya mencionamos algunas pueden ser hereditarias, algunas pueden ser adquiridas, ¿no? Si bien es cierto, ya mencionaba de la fibrosis quística, hablando de que es una enfermedad de tipo hereditario o adquirido, este, como obviamente por la influencia de factores ambientales, por ejemplo, como la diabetes, si bien hay un factor hereditario, pero hay factores ambientales que pueden influir en el desarrollo del Alzheimer, ¿no? Y en el caso, perdón, en el caso de la diabetes y en el caso del Alzheimer, pues también, ¿no? Hay un Alzheimer que es de tipo hereditario, que es el que aparece en las etapas más tempranas de la vida, en personas más jóvenes. No es una enfermedad, puede ser una enfermedad eh, de, de pacientes ya de edad avanzada, en el caso del Alzheimer, pero pues ustedes ya verán que en un momento dado puede haber personas que muy jóvenes pueden comenzar con los síntomas del Alzheimer, porque hay un Alzheimer de tipo hereditario en el cual las personas pueden desarrollarlo ya mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, por eso comentaba aquí que puede ser de tipo hereditaria o adquirida, ¿no? Entonces, generalmente se van a observar depósitos extracelulares de tipo amiloide en el cerebro, en el vaso, en el riñón, en el hígado. Estos depósitos estarán formados por proteínas precursoras particulares, estas proteínas que son las que van a perder su plegamiento y por lo tanto pues van a conducir a la formación de estos agregados, ¿no? En los diversos órganos que acabo de mencionar, ¿no? En este caso, pues los pacientes no mueren de manera inmediata, pueden tener un tiempo largo eh, o vivir un tiempo largo posterior a la aparición de los síntomas. Y bueno, como yo comentaba hace un momento, algunas de estas enfermedades pues están relacionadas con la edad avanzada, ¿no? Obviamente dependiendo de si el factor es hereditario o adquirido, bueno, si la forma en cómo se adquiere esta enfermedad o puede ser adquirida o hereditaria, ¿no? Entonces, bueno, otro término importante que está relacionada con este concepto de la amiloidosis, pues son los priones, que son conocidas como proteínas infecciosas, es una proteína plegada con una conformación alterada que tiene la característica de ejercer coerción, conducir a otras proteínas normales a que adopten esta conformación maligna. Un prión es una proteína codificada en un cromosoma que se presenta con una conformación alterada y los priones pues pierden su función original y adquieren habilidades de convertir a proteínas normales en proteínas priones. Este es otro concepto. Hablar de priones pues ya nos llevaría igual un buen de tiempo, pero también tiene que ver con este tema, ¿no? En el caso de las proteínas priones, pues hay una proteína prion normal que se expresa en el cerebro y esta proteína prion normal, pues en un momento determinado puede convertirse a una proteína prion infecciosa y entonces conducir a convertir a otras proteínas a que adopten conformaciones anormales, ¿no? Aquí se usa el término maligno, pero serían conformaciones que no puedan ser degradadas o destruidas por los complejos proteicos o por los complejos celulares que son responsables de degradar estas proteínas y al igual que mencionamos hace un momento, van a conducir a la formación de complejos fibrilares en el cerebro. Entonces, esta es otra cosa importante relacionada con el plegamiento, ¿no? Entonces, el plegamiento, entonces, como verán, pues es un proceso sumamente importante para poder tener proteínas normales y proteínas que puedan llevar a cabo sus funciones para las cuales fueron diseñadas, ¿no? Entonces, el plegamiento o el ensamble
de proteínas, pues se puede llevar a cabo o puede ser dirigido por estas proteínas que se conocen como proteínas de choque térmico, ¿no? Ya habíamos mencionado rápidamente, nada más, como les comento, lo mencionamos como una idea muy general. No tenemos que revisar todas estas enfermedades porque en un momento determinado en las materias que llevarán próximamente, revisarán, si no algunas, yo pienso que la mayoría de las enfermedades que mencionamos, y si no, pues ya, dependiendo de su área de especialidad, pues tendrán que, este, que estudiar a estas enfermedades, ¿no? Entonces, para que las proteínas ya puedan funcionar de manera correcta, pues ya dijimos que no es suficiente con que lleven el orden de aminoácidos que indicó el gen, no es suficiente con que el orden de aminoácidos sea el correcto, sino también deben de adoptar esta estructura tridimensional correcta y para que esto pueda llevarse a cabo, para que las proteínas puedan llegar a su estado nativo, pues existen estas proteínas que se conocen como proteínas de choque térmico, que en el caso del plegamiento, pues nos referiríamos a las proteínas HSP60 y HSP70, ¿no? Esa sería proteína de choque térmico, heat shock protein, ¿no? A eso se refiere el término HSP. Estas proteínas son las responsables de dirigir el plegamiento y además de las proteínas disulfuro isomerasa, que ayer mencionábamos un poco acerca de esta proteína. ¿Recuerdan cuál es la función de la proteína disulfuro isomerasa? ¿Alguien? Sí, Yailene, por favor. Va a catalizar la ruptura y la nueva reconstrucción de los enlaces covalentes. ¿De qué tipo de enlace? Hidrófobos. Hidrófobos, ok. Y entonces estas van a conducir a la forma o a dirigir, ¿no? A dirigir la estructura tridimensional que van a llevar a cabo o que van a obtener o que van a adquirir estas proteínas, ¿no? Entonces, estas proteínas en conjunto pues van a dirigir el plegamiento y obviamente cuando esto no ocurre de manera correcta, cuando la proteína no adquiere la conformación normal que requiere para poder llevar a cabo la función, pues ocurren estas enfermedades que habíamos comentado, ¿no? Que si bien es una colección importante de enfermedades y que en un momento dado, pues van a ustedes a, a, este, a estudiarlas en un momento dado. Entonces yo comentaba un poco de HSP60 y HSP70. En el caso de HSP60, pues a lo mejor leyeron este término como GROEL o como GROES. Estos los utilizan en procariotas, pero también en eucariotas van a encontrar proteínas de este tipo. Y estas, en el caso de la HSP60 y HSP10, son proteínas que las van a encontrar, como comentaba, en eucariotas, procariotas, y lo que van a hacer es desplegar a las proteínas o interaccionan, mejor dicho, con proteínas desplegadas, van a prevenir la agregación de estas proteínas y van a facilitar el plegamiento correcto, ¿no? Entonces, van a dirigir el plegamiento, pero en un momento dado, si la proteína pierde el plegamiento, también pueden participar en el proceso de replegado. En el caso de HSP70, van a participar en el caso de eucariotas en el proceso de plegamiento una vez que la cadena polipeptídica fue liberada de los ribosomas. Entonces, no tenemos que revisar este tema como tal, pero siempre lo menciono así de manera muy general para que nos quede una idea de lo que ocurre con las proteínas. O sea, no es suficiente, ya tenemos la proteína, ya la modificamos con estas modificaciones que mencionamos, y recordemos que solamente vimos algunas, y luego tienen que pasar por procesos de plegamiento para adquirir una estructura tridimensional y como verán no queda ahí, hasta ahí, sino en un momento dado, si el plegamiento se pierde, si el plegamiento no es el correcto, pues entonces vamos a ver más problemas, ¿no? En el caso de plegamientos incorrectos, puede ser que se puedan replegar
o redirigir el plegamiento y llevarla a un plegamiento correcto en el mejor de los casos, o llevarla a los procesos de degradación, pero ya vimos que no siempre ocurre así, y cuando no ocurre así, entonces estamos hablando de procesos de enfermedad, ¿no? Entonces, pues ya nos están complicando más la existencia, ¿no creen? Pero además, bueno, no solamente es una complicación, sino como verán, hay muchas formas de abordar o de estudiar las enfermedades. Entonces, como verán, para diversas o para este grupo de patologías que mencionamos, se pueden hacer o se hacen, no se pueden, se hacen o se desarrollan muchas líneas de investigación basadas en estos puntos que acabamos de mencionar, ¿no? Y bueno, ya para concluir el tema de la traducción, pues nos hacía falta ver inhibidores de la traducción. ¿Alguien me podría comentar cuál es la aplicación terapéutica de los inhibidores de la traducción? Si es que hay una aplicación terapéutica, si no la hay, pues díganme, no se utiliza para nada. Sí, Dayane, por favor. Sí, así, gracias. Yailene, por favor. Bueno, sí, principalmente estos inhibidores se van a utilizar como antibióticos, como mencionó mi compañera, para el caso de en procariotas, y muchos de estos se limitan a detener esta traducción en los procariotas y no dañar a la célula eucariota del hospedero. Eh, Van a trabajar en distintas fases de la traducción y pueden ya sea unirse e impedir el trabajo en la subunidad grande o en la subunidad pequeña del ribosoma. Y un uso indiscriminado de estos antibióticos es lo que conduce a una resistencia, que es lo que en la clínica pues ha estado causando muchos problemas. Gracias, Yailene. Cassandra. Sí, doctora. Bueno, igual iba a mencionar que eran los antibióticos que, como bien decía la Yailene, tenían esta y que vamos a clasificarlos según la fase en la que pues van a tener su efecto. Por ejemplo, o también estaban la estreptomicina, por ejemplo, que inhibía los errores en la lectura del ARN mensajero. Y pues, bueno, inhibían la translocación del peptidil ARNT, pero pues creo que eso ya es más como más a fondo, Sí, ¿no? Especificar cada uno. gracias, Cassandra. Pues sí, ya como sus compañeros mencionaron, el uso de inhibidores de la traducción en la clínica, pues es como antibiótico, ¿no? Los antibióticos son generalmente inhibidores de la traducción. Entonces ya sus compañeras mencionaron que pueden inhibir la traducción en distintos niveles, ¿no? Como verán, pueden inhibir la traducción al inicio o en la etapa de elongación, por ejemplo, en el caso de la pactamicina, que va a evitar la unión del RNA de transferencia, el metil ARN de transferencia. Si se acuerdan, comentábamos que cuando hablábamos de la traducción podríamos encontrar estos términos, ¿no? Si no tenía el nombre de un aminoácido previo a RNA de transferencia, pues es un RNA de transferencia que todavía no está unido con el aminoácido que le corresponde, y si está unido y si está marcada con las 3 letras previas del nombre del aminoácido, eso quiere decir que se está refiriendo a un aminoácido tRNA. En este caso, este compuesto es muy específico para el metionil ARN de transferencia, que va a evitar la unión de este aminoácido tRNA a la subunidad menor
del RNA ribosomal. Recuerden que esto ocurre al inicio de la traducción, entonces esta molécula, pactamicina, puede evitar la unión del aminoácido tRNA a la subunidad pequeña del ribosoma al inicio de la traducción. Igual que la choudomicina, que va a impedir la creación del complejo aminoácido tRNA, el de metionina RNA de transferencia, o el interferón, que va también a bloquear al inicio de la traducción, que va a inactivar a E2 mediante la fosforilación, va a fosforilar a E2 al inicio de la traducción, o las tetraciclinas, que van a participar al inicio de en la etapa de elongación, que van a impedir la unión de los aminoácidos tRNA sitio A. Si recuerdan, ya para la etapa de elongación dijimos que se formaba el complejo formado por subunidad pequeña, aminoácido tRNA de inicio, el RNA mensajero de inicios iban a ocupar sus posiciones, y el sitio A iba a quedar libre para que durante la etapa de elongación fueran entrando los siguientes aminoácidos tRNA, ocuparan esa posición y los aminoácidos empezaran a unir mediante la formación del enlace peptídico, pero en este caso las tetraciclinas, como verán, van a impedir la unión de los aminoácidos tRNAs al sitio A, ¿no? Entonces, al bloquear este proceso, pues obviamente se está impidiendo la formación de la cadena de los aminoácidos, porque no hay ningún aminoácido tRNA que ocupe la posición o el sitio A, y por lo tanto, pues no va a haber formación de enlace peptídico, porque no habrá aminoácidos para unir, ¿no? La ricina, en la elongación, que se une a la subunidad ribosomal mayor, y va a evitar la formación del complejo aminoácido tRNA, factor de elongación 1A y GTP, y posiblemente la formación, y posiblemente también va a inhibir al factor de elongación 2, ¿no? Entonces, en este caso, pues como verán, se está bloqueando la elongación en el paso de la translocación, ¿no? Y la ciclohexamida, que va a inhibir a la peptidiltransferasa, y si se inhibe la peptidiltransferasa, ¿alguien me puede decir qué pasa? Si inhibimos a la peptidiltransferasa, ¿qué ocurre? Sí, Arturo. ¿No se formarían los enlaces peptídicos entre un aminoácido y la cadena polipeptídica que se está formando, doctora? Sí, entonces, gracias. Sí, es cierto, no se formarían los enlaces peptídicos. Ocurriría algo más o menos como lo que ocurre aquí. Aquí, por falta de aminoácido, en donde se bloquea el sitio A, ahí no habría enlaces peptídicos, obviamente, por falta de aminoácidos ahí. En este caso, no habría cadena por falta de enlace peptídico, aunque los aminoácidos estén presentes, y sus aminoácidos y sus RNAs de transferencia estén ocupando los sitios adecuados en la unidad pequeña del ribosoma, pues si se bloquea la peptidiltransferasa, pues obviamente no habrá formación de enlaces peptídicos, es decir, la formación de la unión entre los aminoácidos, ¿no? La puromicina pues va a inhibir igual la etapa de elongación, va a conducir a una finalización temprana de la cadena polipeptídica. Va a actuar o va a funcionar como un análogo de los aminoácidos RNAs de transferencia. La esparzosomicina va a inhibir la translocación, el ácido fucídico pues va a evitar la liberación del factor de elongación G, y esto, si ven, esto es en procariotas. La toxina diftérica pues va a inactivar a factor de elongación 2 de manera irreversible. Igual esto solamente para eucariotas. Nos podemos dar cuenta si estas moléculas actúan en eucariotas o en procariotas, dependiendo de los nombres, ¿no? Si recuerden que al principio habíamos mencionado, cuando les puse el cuadrito de los factores
de inicio, de elongación y los de terminación, tanto para eucariotas como para procariotas. Yo les comenté que podíamos distinguir si nos estábamos refiriendo a eucariotas o a procariotas, si previo tenían una letra E minúscula, ¿no? Si tenían previo al nombre de la molécula la letra E, se estaba refiriendo a que es una molécula que participa en el proceso en eucariotas, y si no tenía una E, pues se estaba refiriendo a una molécula que participa en estos procesos en células procariotas, ¿no? Entonces, en este caso, podemos distinguir cuáles participan en eucariotas o en procariotas, ¿no? Este es de procariota. No es cierto. Toxina difteria. Este es de eucariotas. A ver, por favor, para mañana me leen sobre la toxina diftérica, porque si ven, aquí no se está refiriendo a eucariota, ¿o sí? ¿Sí, Alfredo? No, se está refiriendo a la procariota, porque Y ahí ya me lee quedé. Y es solo, factor para procariotas. y yo tengo esa duda, ahora yo soy la de la duda, y solo lo hace en procariotas. Entonces, para mañana, por favor, lean un poco acerca de la toxina diftérica, porque a los humanos los vacunan contra eso. Entonces, por favor, por favor, toxina diftérica. Si la toxina diftérica también puede actuar sobre la traducción de eucariotas, por favor. Ya que quede claro este concepto, por favor, para mañana. Y pues algunos otros, ¿no? Es de eucariotas. Entonces, de todos modos, lo ven, leen un poco acerca de toxina diftérica para eucariotas, por favor, y ya. Sí, este es de eucariotas, pero no tiene una E, entonces se equivocaron. Todos estos son de eucariotas. Entonces, este es de eucariota, por favor. Toxina diftérica es de eucariotas, pero de todos modos, lo leen para mañana un poco. Y ya para procariotas, pues están todos estos, ¿no? La mupirocina, estreptomicina, eritromicina, tetraciclina, esquilomicina, cloranfenicol, puromicina, aminoglucósidos distintos a estreptomicina y el ácido fusídico. Si ven, muchas de estas creo que todos hasta ya no las hemos tomado, ¿no? Como verán, pueden, como comentaban sus compañeras cuando participaron, pueden participar estas moléculas inhibiendo la traducción a distintos niveles de la traducción procariota, ¿no? Al inicio, en la etapa de elongación, y pueden ir bloqueando de manera específica el proceso de la traducción. Ahora, para mañana, ya para terminar con esto, la pregunta sería, bueno, ¿por qué si están todas estas moléculas que funcionan como inhibidores de la traducción, por qué se está haciendo más complicado en el caso en la práctica clínica? ¿Por qué se está haciendo mucho más complicado tratar las infecciones con antibióticos? ¿Por qué se está haciendo más complicado? ¿En qué radica que haya más, que sea más difícil tratar estos problemas de infecciones, o que estas moléculas vayan perdiendo la efectividad o la eficiencia en el caso de tratamientos en procesos infecciosos? Sí, Cassandra, por favor. No, primero Yailén. No, primero era Frida. Sí, Frida. Sí, doctora. Bueno, yo quería mencionar porque por la resistencia bacteriana, ya que muchos pacientes, por ejemplo, o incluso doctores no recetan, no sé, antibióticos para, pues, no está bien. Entonces, siento que el uso de los antibióticos va a crear una resistencia bacteriana. Ok, gracias. Sí, Yailene. Bueno, esta resistencia bacteriana se va a transmitir esta información por tipo de transferencia horizontal, como ya habíamos revisado antes.
y puede ser igual por diversos motivos. Bueno, las distintas bacterias van aprendiendo a cómo defenderse a estos antibióticos y por eso va resultando más difícil el tratamiento de distintas infecciones. Como comentó mi compañera, uno de los problemas más importantes es el hecho de que algunos toman antibióticos cuando no los necesitan, por ejemplo en una infección viral o algo así. Igual en el caso de que hay personas que no cumplen con el tratamiento y únicamente lo toman 1 o 2 días y después suspenden. Sí, gracias, Yailene. Cassandra. Pues sí, doctora, igual, pues básicamente es por la resistencia bacteriana, porque pues es muy común actualmente de que por una infección que digamos que no es tan severa o que no lo requiere, que no es por una bacteria, se receten antibióticos. Entonces lo que hace la bacteria es pues aprender a vivir básicamente interactuar con los antibióticos y pues crean esta resistencia, ¿no? Como que se adaptan a este medio y ya cuando realmente se necesitan, pues ya no pueden cumplir su función. Sí. Shirel. Sí, doctora, yo algo interesante que quería mencionar es que, pues, que haya resistencia a estos antibióticos depende de si hay o no presencia de transposones en las bacterias. Lo podemos ver, pues, en las diferentes bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que ha generado mucha resistencia. Sin embargo, en otras bacterias, como la Treponema pallidum, que causa sífilis, no hay transposones y, por lo tanto, esta bacteria por años ha sido sensible a la penicilina. Uh-huh. ¿Sí vimos transposón? Sí, ¿verdad? Creo que sí se los mencioné rápido o no lo vimos. Creo que sí mencioné algo de estos elementos genéticos móviles. Sí mencioné algo de Sí, transposición, ¿verdad? Si no, lo revisamos rápido. Existen, sí, sí, Shirel, gracias. Hay unas secuencias genéticas que pueden moverse dentro del genoma o cambiar de posición y además, bueno, otra cosa importante de las características de la información genética bacteriana es que pues además también contienen plásmidos, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver lo que mencionaba, si no recuerdo, Cassandra o Yailene, con este fenómeno de la transferencia genética horizontal, ¿no? Entonces, si ven, se pueden pasar los mensajitos fácilmente, ¿no? Si se pueden remover o mover secuencias genéticas del genoma bacteriano y insertar esta información en un plásmido, que es una molécula que puede salir de la bacteria y puede transmitirse de una bacteria a otra, pues entonces están pasando los mensajes. Digo, si bien, Miguel Ángel, y continúo, por favor. Sí, doctora. Bueno, lo que yo quería comentar es que, como habíamos visto también en las primeras clases, pues de acuerdo a estos fenómenos de transferencia horizontal y pues los plásmidos, todo que se puede transferir, como habíamos visto que Streptococcus podía adquirir una cápsula a partir de esto y así aumentar su virulencia y pues evitar al sistema inmunológico y pues causar enfermedades también. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Uno de los problemas a los que se está enfrentando la clínica actualmente es el fenómeno de resistencia a antibióticos. Y es un problema sumamente importante. ¿Sí, Gerardo? Sí, doctor, yo quería agregar que esta resistencia también está aumentando la morbilidad y mortalidad. Además Sí. que el costo del tratamiento aumenta también, es algo muy importante a considerar. Sí, gracias, Gerardo. Entonces, si ven, con todo el avance que cuando surgió el primer antibiótico, pues ya dijeron, ya le hicimos, ¿no? Y entonces quisieron tratar o curar todos los padecimientos con antibióticos, ¿no? Y han surgido a lo largo de todos estos años diversos moléculas que actúan con efecto antibiótico, pero aún así se sigue observando estos fenómenos de resistencia. Ustedes ya lo verán en la práctica clínica. A lo mejor les va a llegar un paciente con resistencia a 10, 12 antibióticos y ustedes dicen, ¿qué hago? ¿No? ¿Ahora qué voy a hacer con este cuate? ¿No? ¿Cómo lo voy a tratar? Entonces, para continuar con esto, ya nada más para que nos quede un poco más claro a qué nos referimos con estos fenómenos de resistencia,
mañana revisamos rápidamente qué es la resistencia a antibióticos y para eso, como verán, si ven casi hemos visto todos los términos, si ustedes leen sobre resistencia, ya mencionamos que es un plásmido, ya hemos mencionado que es un transposón, ¿no? Ya hemos visto así rápidamente a qué nos referimos con estos fenómenos de transferencia de información genética. Entonces, mañana, a ver, vamos a ayudar a sus compañeros. Luis Noel, ¿estás? ¿Estás presente o no estás presente? ¿Te veo o te Sí, veo? doctora, digan. Hola, Luis Noel. Como nunca he escuchado tu voz, mañana tú nos vas a platicar un poco de la resistencia a antibióticos. Vale. Vale, órale. Y para que no te sientas solito, a ver qué nombre me gusta. Solo voy a comentarlo, ¿no? O sea, no voy a preparar. No tengo que Pues preparar. yo digo que sí lo prepares, ¿no? No, o sea, como, no sé, como una presentación o solo Sí, hablar. algo chiquito. Pues sí, Ah, algo chiquito, por favor. sí. Y también, a ver, dime 2 números del 1 al 36. Solo 2 números. Rapidísimo. 27 y 19. 27 y 19. Te vamos a restar porque no podemos sumar. Es el 6. A ver, el 6. 6, 6, 6. Ah, Gerardo. También Gerardo. Gerardo y Noel para mañana, por favor. Sí. Por favor. Entonces, mañana nos vemos. Vemos esto de resistencia y seguimos con la unidad que viene. ¿Cuál era la siguiente? La de, ¿cómo se llama? La de las técnicas, ¿verdad? Creo que Sí, así es. creo que el primer tema es reacción en cadena de la polimerasa, si no mal recuerdo, si no reviso. Entonces yo creo que ya mañana es jueves, ¿no? Mañana es jueves. Sí, sí, es el primer tema, lo de reacción en cadena de la polimerasa. Entonces el viernes vamos ya con reacción en cadena de la polimerasa, para que ya también lo vayan leyendo un poquito. Pero creo que no, en el temario no viene enzimas de restricción, ¿verdad? Creo que en ese temario no viene. Nada más viene reacción en cadena de la polimerasa y luego creo que la de las técnicas de hibridación, ¿no? ¿De clonación? Ajá, bueno, clonación. Entonces creo que Pero sí, antes... sí vienen enzimas de restricción. bueno, entonces creo que empezamos primero con enzimas de restricción, porque esa es una de las herramientas más importantes de la biología, de biología molecular, y ya luego vemos PCR, ¿no? Y vemos así de manera muy general todas los distintos tipos de PCR que existen muchos tipos, muchas adaptaciones a la técnica, pero sí, primero hay que conocer la técnica así en general para ya después ver cuáles serían las otras pequeñas variaciones que pueden encontrar de reacción en cadena en la, de la PCR. Entonces, Disculpe, pues, doctora. ¿sí? Entonces, mañana, ¿sobre qué hablaríamos? Mañana vamos a ver No, resistencia. Resistencia. Ok, resistencia a antibióticos. Y usted, tú y Noel va a ser general, o sea, algo muy general acerca de resistencia a antibióticos. ¿Qué es? Si hay un concepto para eso, qué fenómenos moleculares llevan a la resistencia, ¿no? Y además, bueno, ¿cuál sería la parte importante en la clínica de estos fenómenos de resistencia? ¿Por qué en la clínica estos problemas esta situación les causa tantos problemas en el tratamiento de enfermedades? Si ven, solamente, por ejemplo, si hablan de la infección por Mycobacterium, van a ver que hay fenómenos de resistencia muy importantes actualmente y esto está complicando mucho los tratamientos en aquellas personas que tienen la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Entonces, en este caso, por ejemplo, de la tuberculosis, pues sí, en el caso del diagnóstico, pues primero se echa mano de herramientas moleculares, ya vamos a ver que el diagnóstico primordialmente es un diagnóstico molecular para hacer para distinguir qué Mycobacterium es el que está infectando al paciente. Ahí siempre tienen que echar mano de la PCR y luego, en base a eso, pues poder determinar, bueno, qué antibiótico le van a dar, y la otra es también determinar también si hay fenómeno de resistencia, identificar qué genes de resistencia encuentran presentes en su paciente infectado con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, bueno, en el caso de tuberculosis, ¿no? Pero puede ser en otras enfermedades. Entonces, sí sería la parte importante en la clínica. ¿Por qué es tan importante este fenómeno de resistencia que se observa en sus pacientes? Y bueno, y de qué manera, ¿qué sería lo importante en la práctica clínica como para evitar observar estos fenómenos de resistencia? ¿Qué tendrían que hacer ustedes como parte de su trabajo para evitar observar estos fenómenos de resistencia, ¿no? Yo creo que ahí también tiene que ver en parte el trabajo del médico. Ya son las 11:09.